Con muy buenos días para todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Una bienvenida muy especial a cargo de nuestra administración municipal, de nuestra alcaldesa, la doctora Jimmy Villamil Buitrago, también por supuesto de nuestro Centro Cultural Bacatá, a cargo de nuestro director Oscar Chunza, y por supuesto también de todas las personas que hoy venimos a compartir una gran conferencia y también un excelente taller. Nos encontramos hoy en nuestro parque principal para que estamos realizando una gran exposición con los grupos de docentes de las escuelas de manualidades, de artes y oficios también, y por supuesto con dos grandes exposiciones que tenemos hoy de Sandra Orozco y Marcela Castro y todo su grupo, que están en una gran exposición en la cual estaremos hasta las 5 de la tarde. Y por supuesto con esto cerraremos esta gran semana de las artes manuales. Un agradecimiento también muy especial, muy cordial para las personas que se encuentran con nosotros aquí en nuestra sala de nuestra casa, en nuestro parque principal, realizando esta gran actividad. Brindémosle un aplauso grande para comenzar esta gran conferencia. Hoy tendremos una gran invitada que ya se encuentra acá con nosotros, Zaira Yaima, la cual es una gran profesional en artes plásticas con énfasis en procesos bidimensionales y tridimensionales. También es una técnica en joyería de armada y también técnica en altas gemas para la joyería. También, por supuesto, contamos con grandes reconocimientos que también ha tenido nuestra gran compañera hoy invitada, como también de Artes, de una beca más del Museo de Bogotá, también un estímulo distrital, Éucoles de Hip Hop al Parque del año 2023, 2019 y 2017, también una beca MAP del Museo Abierto de Bogotá en el año 2021, una beca Corredor Artístico de Transmicable en el año 2019, una beca del Círculo de Arte Urbano Ambiente en el 2019, y también por supuesto tenemos la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, donde ella también tiene una beca GIF de espacios y usos, y también en Hogares Sí a la Vida de la Biblioteca Pública Virgilio Barco, también como nuestra Casa Cultural Bolívar. Grande el aplauso para ella, por supuesto. Seguimos invitando también a todas las personas que en este momento a través de nuestras redes sociales, como lo pueden encontrar en Centro Cultural Bacatá, en nuestro Facebook Live y también por supuesto en Instagram de la misma manera como Centro Cultural Bacatá. Agradecemos también de que hoy se realizará esta gran conferencia de artesanía y tecnología, innovación en la joyería de Cundinamarca, y también posteriormente habrá una sala de muestra en la casa en nuestro parque principal de este gran taller. Los detalles que hacen la diferencia, la exploración y elaboración de prototipos para la microfundición, muy bien. En este momento le damos el paso a una persona que también ha estado durante toda esta semana realizando este tema de artes manuales y que por supuesto también es un gran coordinador de la Escuela de Manualidades, Artes y Oficios del Centro Cultural Bacatá, a quien le damos el aplauso para Camilo Barbosa, el cual va a ser nuestro moderador del día de hoy. Bienvenidos a este gran conversatorio, Artesanía y Tecnología, Innovación en la Joyería de Cundinamarca. Sean todos bienvenidos. Profe, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Gracias a las personas que nos acompañan aquí hoy, las personas que se conectan a nuestra transmisión. Sí, agradecerles su constancia. Y bueno, abramos paso a esto con Zaira. Ya te presentaron. Muy buenos días, bienvenida a FUNSA. Buenos días, qué gusto conocerlos, qué gusto que se haya llenado, me hace muy feliz que hayamos tantas personas. Gracias por esa maravillosa presentación. Me alegra mucho que se hagan este tipo de actividades culturales porque me parece que nos fortalecen como red de artesanos, entonces me parece una oportunidad grandiosa poder compartirles lo que yo sé a partir de mi experiencia, que creo que no es tanta comparada con la de muchos, pero lo hago con todo el amor del mundo y lo voy a hacer de la mejor manera para ustedes. Gracias. Pues antes de que comencemos, a mí me gustaría, como a forma de introducción, que nos hablaras un poco de cómo empezaste a interesar en el tema de la joyería. Es una historia bien linda y es bien interesante. Resulta que en la universidad yo estudié artes plásticas, soy profesional en artes plásticas con procesos bidimensionales y tridimensionales. A mí siempre en la escuela donde yo estudiaba no había talleres de forja ni de metales y yo soñaba profundamente con hacer esculturas gigantescas y estructuras enormes. En eso intenté
entrar al SENA en busca de esa herramienta. El SENA tiene unos talleres y una infraestructura impresionante. Yo amo el SENA porque tiene muchas cosas valiosas. Resulta que no había cupos para entrar al SENA en esa carrera y me dijeron, si quieres entra a joyería mientras se te abre un cupo, y entré a joyería y amé la joyería. Me enamoré completamente porque era como hacer estas esculturas a gran escala, pero en un tamaño muy reducido, entonces me dio todo lo que yo quería, la metalurgia, el diseño, la escultura, pero en una escala muy pequeñita, y ya nunca fui, ya nunca estuve en la otra carrera. Ok, lo amaste, bueno. Me encantó. Bueno, comencemos con esto. Innovación en la joyería de Cundinamarca. Bueno, Eso ya tuvimos tu presentación. Sí. Primero quiero leerles esta cita que me parece preciosa. Es de un historiador que se llama Warwick Bray. Él es un historiador que se enfocó mucho en la historia, digamos, del prehispánico en Latinoamérica y admiraba mucho todo su trabajo. Entonces él dice que los orfebres precolombinos no solo eran maestros de la técnica, sino también artistas en el sentido más pleno de la palabra. Su habilidad para manipular el oro y sus aleaciones como tumbaga resultó en objetos que son tanto técnicamente sorprendentes como estéticamente impresionantes. Con esto quiero abrir porque nosotros hoy estamos aquí en Funza, que es un terreno que para las culturas pasadas, que yo creo que ustedes lo saben perfectamente, era un centro cultural impresionante. Funza era el punto más estratégico para las operaciones políticas en las épocas de los muiscas. Los muiscas y los quimbayas fueron las personas que más se interesaron por el desarrollo orfebre, por la riqueza del mineral en este territorio. Entonces, ¿qué pasa? Los grandes caciques, los grandes funcionarios, todas las personas que tenían que ver como con estas decisiones, ellos siempre tenían cosas de oro o de tumbaga. Entonces, aquí es donde está la parte chévere de esto. Vamos a partir porque una aleación es como una combinación de minerales que se pueda mezclar perfectamente, y una condición base es que tenga un metal. Entonces, las joyas que nosotros utilizamos, la plata, el oro, las cadenas, los anillos, nunca se trabajan con el material puro. Es decir, las joyas de oro no son solamente de oro, son de oro con una aleación. Las joyas de plata tienen una aleación, por lo general es cobre. ¿Quiénes lo hicieron primeramente? Los indígenas muiscas y los indígenas quimbayas que estaban en este territorio precisamente. Y ellos lograron hacerlo de unas formas tan supremamente desarrolladas que a nivel mundial todavía son estudiadas en la actualidad porque son muy perfectas y lograron hacer, digamos que unas dinámicas maravillosas con los metales, que son todas las piezas que aún conservamos aquí en el Museo del Oro, en muchos museos de acá, y bueno, todas las que se llevaron a otras partes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Podemos aquí? Claro que sí. Bueno, no, sí, en la anterior. ¿La anterior? Ahí. Digamos que el oro y la plata son metales nobles, tienen unas capacidades muy lindas porque se funden a una temperatura no tan alta, y además de eso tienen un trabajo y una ductilidad, digamos un manejo muy amable. Es mucho más fácil manejarlos que otros metales que se consiguen en el espacio. Lo que lograron hacer los indígenas, nuestros ancestros, es que ellos lograron hacer que el material se fundiera a un punto incluso más bajo con las técnicas que ellos las desarrollaban. Entonces, digamos que todo el mundo admira estas técnicas increíblemente por esa misma razón. Ya, sigamos. El éxito de las piezas del tumbaga es que, por ejemplo, si yo en la actualidad quisiera hacer una pieza de oro, digamos que en la modernidad se puede hacer de muchas formas, pero ellos tenían un proceso muy muy interesante que ya les voy a ir explicando paso por paso, pero les voy a adelantar el resultado. Y el resultado era básicamente que ellos lograban fundir y luego por unos procesos de oxidación y de limpieza con ácidos que ellos mismos creaban, lograban que todo el dorado, es decir, que todo el borde y toda la capa externa fuera de oro e internamente fuera de cobre. Eso lo vinieron a descubrir mucho tiempo después, porque si bien muchas piezas eran de oro puro, que eran de los rangos más altos del cacicazgo, había muchas piezas que no eran completamente de oro, eran como de cobre bañadas en oro, y lograrlo en ese tiempo con una tecnología muy básica era supremamente complicado, pero ellos lograban dominar esa técnica a la perfección.
Entonces, digamos que en muchas aleaciones solamente tenían el 5% de oro y el 95% era de cobre. Pero todas las piezas que se llevaban, todo el mundo creían que eran de oro macizo porque por fuera la cobertura era impresionante. Eran excelentes para la técnica. Entonces, les voy a empezar a explicar, sí, siguiente, el proceso del Tumbaga. En el momento en el que empezó el proceso del Tumbaga y cómo ellos los desarrollaban, es el mismo proceso que llevamos en la actualidad, pero ellos lo hacían con los materiales que teníamos en ese momento. La cera de abejas era abundantísima porque teníamos un montón de espacio verde, y la cera de abejas es muy maleable y muy moldeable. La encontraban en cualquier parte, y con la cera de abejas se hacía el molde inicial de la pieza que se quisiera hacer. Es decir, es como coger plastilina y empezar a hacer toda la formita que yo quiero hacer para poder desarrollar la pieza que ellos querían. Luego venía el proceso de encapsulado o envasado. Este es muy muy lindo porque esta es una técnica que dicen muchas fuentes que ellos empezaron a interiorizar porque se dieron cuenta que capturaban muchos detalles. Ellos utilizaban barro, tierra mineral. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una figura que ya está hecha, voy a tomar esta como ejemplo, esta está hecha en cera. Lo que voy a hacer es que con la cera empiezo a tapar toda la figura y empiezo a pegarla por todos los bordes, de tal forma que ella se adhiera perfectamente y me copie todos los detalles, todos los detalles. Cuando copia todos los detalles, entonces yo ya estoy haciendo un molde perfecto de la pieza. Estoy creándolo, y lo que más importa es que la arcilla está húmeda y está líquida. Entonces va a copiar muy bien, pero que tiene la arcilla que con el tiempo se va a ir secando y se va a ir endureciendo hasta que se queda rígida con las temperaturas y con el secado. Entonces me copió todos los detalles en húmedo, pero luego se va a secar y se va a endurecer y me va a dar un molde perfecto de los detalles. Eso ellos lo tenían muy claro y lo conocían supremamente bien. Entonces, cuando hacían este tipo de cosas, además la arcilla es un material refractario, entonces se podía calentar a muchas temperaturas. La arcilla se cocina y se cocina, se calienta mucho, pero la arcilla no se funde, no se derrite, ella resiste el calor en la forma que está. Ese es un factor súper importante. Entonces, siguiente. Es ahí cuando entramos en el eliminado de la cera. Como yo ya tengo aquí una capa, imaginemos una capa gruesa de arcilla que está aquí puestecita, está por dentro la figura de cera, lo que hace es que se le pone un palito a esto, un palito que es como un vertedero se llama. Y ellos tenían la capacidad de crear unos hornos que ellos mismos hacían también en barro, eran increíbles, eran unas personas maravillosas. Y lo que hacían es que ahora iban a meter este molde al revés, en el horno. Como yo tenía un huequito aquí con un palito que me estaba virtiendo, ay, perdón para los que no me ven, este era el molde, yo lo hice originalmente así y aquí le puse un palito, ¿sí? Este es el único que me queda hacia el exterior. Cuando yo le doy la vuelta así, me queda el palito hacia el exterior, pero me da una salida, como un tubo de salida, ¿sí? Cuando yo lo metía así en el horno, o ellos lo metían así en el horno, que eran también unos hornos maravillosos, le ponían unas altas temperaturas, y lo que empieza a pasar es lo que les digo. Todo lo que está en el exterior, que es la arcilla, se va a mantener y va a resistir el calor, va a mantenerse muy firme, pero la cera de abeja se va a empezar a derretir toda. Entonces se va a volver líquida, y por este huequito que yo le dejé va a empezar a quemarse, a derretirse y a desaparecerse. Después de un largo tiempo, imaginemos que esta agüita es la cera, se va a bajar toda la cera y se va a evaporar por medio de gases. Entonces, cuando eso pasa, yo ya le puedo volver a dar la vuelta. El molde va a estar hueco porque se quemó toda la cera que estaba dentro, y en ese momento yo puedo vertir el metal. Ese es el proceso de microfundición que aprendimos de los ancestros joyeros. Esta es la fundición. Para poder hacer la fundición, de hecho, ahora en la actualidad, nosotros seguimos utilizando cucharas de barro para fundir el metal porque es el mejor material para hacerlo. Ellos utilizaban esto mismo en crisoles de barro. Ya está súper caliente el molde. Además, el molde todavía tiene que estar calientito, porque si yo lo pongo en frío me va a crear un choque térmico y seguramente rebote el material. Como él está calientito, yo ya le calculé el tiempo, entonces vengo con el metal caliente, lo acabé de fundir. Bueno, este metal es lo que les acabo de decir, es una combinación entre cobre y oro. Entonces lo acabé de revolver, lo fundí. La única forma de revolverlo es en caliente, en fundición.
Entonces vengo con mi material caliente, lo vierto y lo que hace es que como tengo el molde perfecto en arcilla, va a copiarme absolutamente toda la figura, tal y cual yo la copié de la arcilla. Ese es un punto fundamental, que el molde sea muy bien hecho para que copie la figura. Entonces, ahora sí. Ah, no, esta es la parte que les digo. Aquí se ve exactamente lo que les digo. Esta parte blanca, no sé si ustedes la alcanzan a ver, es el borde en arcilla, es lo que acabamos de crear en arcilla. Como ya se deshizo toda la figura que estaba en cera, entra todo el material hasta abajo a ocupar ese espacio que estaba ocupando la cera de abejas. Y entra perfectamente, es como si le hubiéramos hecho un cortecito para que ustedes vieran por dentro. Entonces ahí esperamos a que se enfríe el metal. Cuando ya se enfría el metal, ya ha copiado absolutamente todos los detalles. Y entonces viene la siguiente parte, que es la ruptura del molde. En ese momento, digamos que lo más práctico para hacer la ruptura del molde era golpeándolo o haciéndole, pues fracturándolo. Después de que está seco, se rompe el molde. Entonces, aquí hay un punto súper importante y es que las piezas eran únicas y era una sola pieza porque los artesanos la formaban a mano, hacían un solo molde para esta pieza y la rompían para que saliera ya la pieza en metal. No había una pieza igual a la otra. Por más de que se quisieran hacer en serie, todas tenían ciertas diferencias porque esto se llama un molde a la cera perdida, es decir, tú haces esa pieza, haces ese molde y ya, no hay otra, no hay forma de replicarla, no hay forma de copiarla, así como era, así va a salir. Entonces, la ruptura del molde era una parte bien importante porque ellos lo hacían, digamos que con martillos y estas cosas, pero las limpiezas las tenían que hacer muy profundamente para que no dañaran los detalles chiquiticos que ellas tenían. Sigue la otra parte. Recuerdan que le habíamos puesto un palito para que entrara el material, para que saliera el aire. Ese palito, entonces hay que cortarlo porque la pieza no me va a quedar completa si yo no le quito el palito, porque me va a tener ese material que se corta, se puede reutilizar. Es decir, la ventaja de los metales es que la pérdida es muy mínima porque lo que a mí me sobra lo puedo utilizar en otra y lo puedo utilizar en otra, y el metal sí se puede reutilizar las veces que queramos. Entonces digamos que ahí es cuando sale la primera parte. El corte de ese bebedero es muy importante para que la pieza salga realmente a la luz. Y luego viene esta parte que es muy interesante, el decapado. El decapado, la palabra decapado traduce como una limpieza por ácidos. Entonces, imaginémonos, voy a imaginarme un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una, eso estoy viendo. Tenemos como una superficie plana y nosotros lo que le ponemos es Clorox, imaginémoslo. Cuando queremos limpiarla, ¿qué hace el Clorox? Él empieza como a corroer la primera capa que tiene para limpiarla y para quitar todas las impurezas que tiene encima. Es una especie de decapado. El decapado es como una forma química de hacer que los metales se limpien por medio de la corrosión de la primera capa. Entonces, después de limpiar muy bien la pieza, de pulir el metal y eso, lo que se hace es que la pieza todavía tiene muchas impurezas. Yo traje una pieza que salió del horno recién para que ustedes vieran más o menos cómo sale una pieza recién de la fundición. Ya se las voy a rotar. El decapado es súper importante y resulta que, ¿me dejas ver la siguiente, por favor? Nuestros ancestros eran supremamente inteligentes y yo creo que ustedes han visto estas flores en el jardín. Muchas veces se consideran maleza, o pues en la ciudad de Bogotá se consideran maleza muchas ocasiones. Esta flor moradita que se llama trébol morado nace literalmente en todas partes. Nace en cualquier parte donde tú no la sembraste, salen son unas hojitas moraditas chiquiticas. Y esta chiquitica que le dicen agrios o vinagreta, esta es todavía más común porque esta sale, digamos que entre el pasto y tiene unas flores chiquititas blancas. Pues resulta que ellos venían con estas flores, sacaban el extracto, lo machacaban, lo maceraban, sacaban esto y resulta que estas flores tienen unos ácidos. Estos ácidos ellos los destilaban de tal forma que saliera el líquido, creaban toda una cantidad considerable de este ácido y sumergían la pieza
en el restante de estas flores. Y lo que hacía este ácido era que empieza a atacar la primera capa, empieza a corroerla, empieza a dañarla, y lo único que se comía era el cobre, el oro no. El oro es inmune a este ácido. Entonces, como se comía todo el cobre, todo lo que quedaba externamente era oro. Era una técnica impecable y estaba hecha solamente con la naturaleza. No sé cuántos años de estudio tuvo, no sé, pero eran supremamente impecables en las técnicas, porque entendían que este ácido sí corrompía el cobre, pero no corrompía el oro. Entonces lograban hacerlo muy, 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 muy bien. Entonces venía ya como el resultado final. Este es el resultado final. Luego de que ya le hacías el decapado, que es un proceso súper importante, el metal, ahorita que pues como que ruede la pieza, esta es una pieza que nosotros hicimos en bronce, digamos que está recién salida del horno. Los metales no salen brillantes, hay que decaparlos y hay que pulirlos. ¿Y cómo se pulen los metales? Los metales hay que pulirlos, entonces se hace primero con un grano muy grueso, luego imaginémonos una lija súper gruesa, una lima, y lo que va haciendo es unas ranuras y unos brillos quitándole la primera superficie, luego una más delgada, luego una más delgada, así hasta que pasamos a la parte del brillo, que es digamos la parte que le da el lustre a la pieza, pero el oro de por sí no es brillante al trabajarlo en el primer momento, nunca. Entonces, todos esos procesos ellos los conocían y los hacían de maravilla, los hacían impecablemente y tenían unas piezas terminadas perfectamente como las piezas que nosotros conocemos que están en todos los museos. Perdón. Ok, pues bueno, antes de continuar, muy chévere todo el proceso, muy, muy sabroso. Cualquier preguntita que ustedes Sí, tengan por por ahí favor. pueden levantar la mano y les pasamos el micrófono. Las personas que nos ven a través de Facebook, yo estoy acá pendiente de sus preguntas. Cualquier cosita aquí la vamos solucionando. Y vamos a pasar entonces con cómo sí, aquí hay un poco de los procesos que tú manejas, de cómo has mezclado un poco de esos procesos antiguos con las herramientas tecnológicas, ¿no? De esto, ¿alguien tiene alguna duda, un comentario, una experiencia? ¿No? Está maravilloso. Espero que lo estén entendiendo de la mejor manera. Bueno, entonces resulta que hay muchas técnicas para trabajar la orfebrería o la joyería en este momento. A nosotros en especial nos encanta la microfundición. ¿Por qué se llama microfundición? Porque es chiquitica. Es como es un proceso similar a los grandes procesos, pero como nosotros hacemos piezas muy chiquiticas, entonces es muy pequeñita, es una microfundición. Estos, por ejemplo, ya son resultados que nosotros podemos lograr porque hemos integrado toda esa sabiduría indígena, todas estas enseñanzas que nos han dejado todos nuestros ancestros, y mucha gente la ha estudiado a lo largo del tiempo para perfeccionar las técnicas hasta ahora. Se han mejorado muchos procesos, han crecido muchas cosas. Entonces, digamos que les voy a hacer un paralelo de lo que hacían los indígenas y lo que hacemos nosotros, que básicamente es lo mismo, pero cambian algunas cosas pequeñitas. Por ejemplo, en este momento de la vida, hacer las cosas manuales es un trabajo supremamente lindo, pero sin mentirnos a nosotros mismos, es muy poca la probabilidad de que las personas paguen un trabajo manual que se demora mucho tiempo a lo que se puede sacar, digamos, en la velocidad que exige en este momento la producción de algo. Entonces, a mí personalmente me encanta tallar las cosas a mano, pero yo me puedo tardar mucho tiempo y a veces nos piden 30 piezas o 20 piezas y yo no voy a poder tallar 20 piezas en el tiempo en el que se solicitan realmente. Nosotros lo que hacemos es que partimos de una idea que es como un prototipo inicial y lo plasmamos en 3D. El 3D es una herramienta maravillosa porque optimiza los tiempos, porque se puede hacer más detallada, porque uno puede ampliar la imagen todo lo que quiera, digamos, en una pantalla o en donde sea, y se puede sacar en más. Entonces, esto, a diferencia de lo que se hacía antes, sí nos permite sacar varias piezas iguales. Antes se sacaba una sola pieza y esa era la pieza porque tú no la hacías igual la una a la otra por más que quisieras. Esta sí se puede replicar varias veces, entonces digamos que esa es una ventaja.
Los programas que nosotros utilizamos se llaman como Rhinogold, ZBrush, Maya, y son programas especiales para crear figuras orgánicas o figuras inorgánicas, pero que nos dan como unos parámetros para hacerlo desde el computador. Luego, nosotros tenemos algo que se llama una impresora 3D, pero esta impresora 3D se llama de resina. Los materiales que nosotros usamos igual tienen que parecerse a la cera de abejas. Para nosotros poder sacar esos anillos, tienen que imprimirse en una cosita parecida a la parafina. Y nosotros utilizamos unas resinas especiales que tienen esas mismas propiedades, que es que se derritan muy fácil con el calor, que se puedan quemar y se puedan derretir como parafina. Entonces, esta impresora lo que nos permite es que, por ejemplo, ustedes vieron el dibujo del anillo. Baja una plataforma y alumbra solamente el circulito del anillo. Y ahí donde alumbra el circulito del anillo, ahí se seca la resina. Vuelve a subir y vuelve a bajar y hace otra capita, pero solamente se seca donde da luz ultravioleta. Entonces va creando la figura y va creando la figura hasta que sale un anillo parecido. Yo no sé si trajimos un prototipo en resina. ¿No? Creo que no trajimos un prototipo en resina, pero sale una resina, digamos, en una resina que es parecida a la parafina, que se quema, pero parece un plástico, ¿sí? Entonces, es para eso que nos sirve la impresora 3D. Y ahorra tiempo. Muchísimo. Estas, por ejemplo, son las resinas que usamos y así sale la pieza inicial. Esta resina es como un plastiquito, hagan de cuenta, un muñequito de plástico de los hijitos de uno, como un molde, pero es un material que cuando tú le pones calor se va a quemar, entonces él se va a derretir. Entonces, digamos que ese es el primer resultado. Estos son los hornos que ahora utilizamos nosotros. Este es un horno que llega a temperaturas que nosotros podemos controlar a lo largo del tiempo, y los hornos que se manejan tienen como un control de temperaturas que pueden subir y bajar constantemente. Entonces, por ejemplo, hay un momento en el que tiene que ser muy alta la temperatura para que se sequen todos los bordes y salga bien, pero hay un momento en el que tiene que bajar la temperatura para que mantenga el cilindro caliente. Entonces, la ventaja de los hornos modernos es que ya no es como al carbón, porque pues antes estaban potenciados por carbón y ellos tenían que estar pendientes, sino que tú le puedes dar una programación y ellos casi que automáticamente suben y bajan la temperatura necesaria. Ay, sí, tenemos un prototipo en resina. Yo tengo una pregunta. Tú nos hablabas ahorita de los procesos anteriores, que ellos trabajaban con barro. Estos, ¿cómo se llaman? Los con los que se hace el encapsulado. ¿Esto también es en barro o...? No, si quieres... Bueno, aquí tengo unas fotos súper importantes. Esa es una pregunta maravillosa. Resulta que el barro... Ay, esperemos que ya se acomode, para que no se mojen. Pero cuidado con las cámaras, por favor. Ya están todas súper bien. Ay, no se mojen, por favor. Bueno, vamos a responder a esa pregunta porque está perfecta para este momento. Ese moldecito que antes se hacía en barro era muy efectivo, pero ahora se utiliza el yeso, porque el barro, por más de que uno quisiera moldearlo, siempre termina siendo un poquito como greda, ¿no? Como que tiene una consistencia más espesa. Entonces se han desarrollado, alguien se dio cuenta que el yeso tiene la propiedad de ser líquido y el líquido entra mejor en todos los detalles pequeños que pueda entrar. Y además de ser yeso, no es como un yeso común, sino que, o por lo menos nosotros nos gusta porque hay muchos joyeros que sí utilizan yeso común y es totalmente válido. Hay unos yesos que se han desarrollado en la industria de la joyería especialmente para resistir muchas más temperaturas, mucho más altas. Entonces nos permiten tener detalles mucho más definidos, porque entre más alta la temperatura, más se puede quemar el contenido y va a resistir el yeso. Entonces puedes usar detalles chiquiticos que a veces no salían en el yeso común porque se quedaban como metiditos, y como resiste tanto el calor, entonces alcanzan a quemarse, alcanzan a derretirse. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahora nosotros tenemos unos cilindros que son como literalmente un cilindro que es hecho en acero. El cilindro tiene una tapita por debajo de caucho. Entonces, ¿qué se hace? Se pone la figura con su bebedero en el palito de caucho y ahí se vierte todo el yeso. Todo el yeso lo que hace es que
ya no le ponemos así por encima la greda, sino que ahora le ponemos el palito, le damos la vuelta y le ponemos un cilindro y ahí se vierte el metal. Igual ahorita traje unos videos para que ustedes puedan verlo mejor. Los videos creo que son súper chéveres para que ustedes lo entiendan más. Cuando ya están muy calientes y salieron del horno, igual se hace el mismo proceso. Se calienta el metal, se le da la vuelta al cilindro y por donde estaba el palito vuelve a entrar el metal y rellena toda la figura. Y luego lo dejamos enfriar. Así es como se ve el metal en caliente. Yo no sé si lo pueden ver, pero está supremamente caliente y es súper rojo. Entonces hay que esperar a que se enfríe para poder sacar la figura. También he visto yo, o bueno, estaba pensando ahorita, pues como se ha trabajado de pronto con arcilla, al ponerla en el horno se endurecería mucho, ¿no? ¿El yeso también se endurece o es más bien al momento de sacar la pieza ya pues después del fundido? Se endurece muchísimo. ¿También el yeso? Sí, pero la ventaja del yeso, si quieres miramos la siguiente. Bueno, esas son si quieres vamos a la siguiente y nos devolvemos a esa. Esta es una parte chévere. El yeso tiene una propiedad y es que como está creado como con partículas de polvo, él no resiste un choque térmico. Entonces ya no lo tienes que romper tanto con martillo, sino que cuando él todavía está en caliente, ¡ay! Se cayeron los materiales. Los materiales del taller. Es que está haciendo mucho viento. Bueno, sigo yo. El yeso no resiste los choques térmicos. Entonces lo que pasa con el yeso es que cuando todavía está caliente, cuando uno lo mete al agua, él empieza a descomponerse, empieza a deshacerse, se desarma completamente. Entonces lo que nosotros hacemos, digamos también, porque es un proceso que contamina mucho, el yeso no se desintegra, es que nosotros lo hacemos en un molde, en un balde, donde se va generando, digamos, todo este proceso, pero lo que va pasando es que se va sentando y se va sentando y se va sentando hasta que nosotros tenemos una cantidad considerable para desecharlo como sólido y no por las vertientes de agua, porque eso sería muy grave. Entonces, cuando se descompone se vuelve polvo otra vez, pero se va hacia el fondo y lo dejamos secar por muchos días para que pueda, digamos, seguir su ciclo. Esto, por ejemplo, es la pieza cuando está saliendo del choque térmico. Ahora sí, volvamos. Arriba, okay. Esta es importante porque ya les conté que es una aleación, ya les conté que en la joyería no se trabajan solo los metales. Digamos que se sigue trabajando el oro como se hacía en la antigüedad, es decir, con oro y cobre en la mayoría de las veces. Ha habido muchos avances tecnológicos y se puede poner zinc, se puede poner un montón de cosas que van a hacer que se oxide con menos facilidad. Pero aquí hay una cosa que se sale un poquito del tema, pero les voy a explicar porque me parece re importante. Por ejemplo, ¿ustedes conocen cuál es el significado de los quilates del oro en las joyas que ustedes utilizan? ¿Alguna lo conoce? Sí. ¿Y cómo se desglosa? ¿Tienen alguna idea? No. Es por eso que me parece es un datazo. Resulta que como el oro no se trabaja solo, poder dividir el oro fue muy importante de un tiempo para acá para medir cuál era el contenido de oro que yo recibía, porque ustedes reciben una joya y pues no saben cuánto oro tiene. 24 quilates es la que nosotros adaptamos aquí. En países como Estados Unidos y en partes como Europa se hace por milésimas, como por 1000 partes. Aquí nosotros adaptamos el 24 partes. 24 quilates quiere decir 24 partes. Hasta ahí todo súper claro. Cojo mi pieza de oro y la divido en 24 fracciones chiquititas. Esas 24 partes, para que tengan la ley más alta del oro, que son los 18 quilates que nosotros compramos comercialmente, cuando nosotros vamos a la joyería te dicen, mira, 18 quilates, es porque si yo le pongo a esas 24 partes 6 partecitas de cobre, de lo que yo le estoy poniendo, el oro va a seguir manteniéndose como oro, es decir, que no se oxida fácilmente, que no se daña, que se mantiene brillante, pero adquiere la resistencia del cobre, con esas 6 partecitas de cobre. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hiciera una joya solamente de oro, si se me cae al piso, se puede dañar, se puede rayar, se puede... Yo siempre tengo este ejemplo y es como cuando a uno se le cae un jabón al piso, que como que se le hace un planito, se le abolla a uno. Eso pasaría con las joyas de oro si uno no le pusiera la resistencia del cobre, porque es demasiado blandito, es muy maleable. Entonces, 18 quilates quiere decir que tengo 18 partes de oro y tengo 6 partes de cobre, para que me mantenga todas las resistencias
de no oxidación, físicas del oro, pero me dé la resistencia del cobre, porque si no sería muy blandita la joya, demasiado blandita. Entonces, cuando uno va a la tienda ya sabe que son 18 quilates. Ay, que esta es de 12 quilates. Claro, tiene 12 partes de oro y tiene otras partes de cobre o del metal que se le ponga. Eso es en lo que consisten los quilatajes en el oro, por ejemplo. En la plata también muchas veces cuando les venden la plata se llama plata 925. Ya saben más o menos por dónde va la idea, ¿cierto? Exacto. Entonces la plata quiere decir que en vez de dividirla en 24, la plata la dividieron en 1000 partes. Y de esas 1000 partes ponemos 925 de plata y las otras 75 partes las ponemos del otro metal que le dé la resistencia. Porque la plata también es supremamente blandita, supremamente maleable y con cualquier cosa se podría estar lastimando todo el tiempo. Entonces, en la plata lo hacemos con milésimas, en el oro lo hacemos con quilates, pero siempre van a tener una aleación, un compañerito que les dé resistencia, que los haga más fuertes. Ese es el punto de la plata. Claro que sí. ¿Te pasan el micrófono? Sí, por favor, para que nos escuchen en la transmisión. Buenos días. ¿Por qué cuando uno compra algo de plata se negrea tan terriblemente? O sea, uno dice, mire, sí, a veces uno dice, no, eso me engañaron, y entonces uno dice, si uno no la bota o la desecha. Ay, no hagan eso. Pero entiendo, lo entiendo perfectamente, lo he escuchado muchas veces. Les voy a explicar por qué pasa eso. La plata y el oro son tan valiosos en el mercado porque la plata y el oro no se oxidan. ¿Qué es la oxidación? Reaccionar al oxígeno. Cuando uno deja una manzana abierta, cuando le quita el recubrimiento se oxida y eso quiere decir que el oxígeno entra y ellos crean esta oxidación. La plata no reacciona al oxígeno. O sea, si uno utilizara joyas solamente de plata, no reaccionan al oxígeno. Pero la plata sí reacciona al azufre. El azufre es un mineral que está en todas las partes del universo. Es decir, nosotros en el cuerpo tenemos muchos minerales para poder funcionar. El tercero más abundante es el azufre. El azufre sirve para todo. Sirve para la energía, sirve para el cerebro, para descomponer muchos minerales, para descomponer las proteínas y uno lo emana en forma de sal por el sudor, uno lo puede sacar también por la piel muerta, uno también lo tiene en las glándulas sebáceas, uno lo tiene en la saliva, o sea, uno está impregnado de azufre. Cuando las personas dicen que tienen el pH muy fuerte o muy elevado, no es tanto eso, sino que es que tu carga de azufre está saliendo más en el cuerpo que en las de otras personas. Y la plata sí reacciona al azufre. Si tú, por ejemplo, vives en una ciudad como Bogotá, de la que yo vengo, allá hay muchas máquinas todo el tiempo, carros por todas partes, cocinas, todo lo que pueda hacer combustión. Cuando el azufre se combina con esa combustión, se vuelve gas en el aire. Eso también afecta a las joyas. Cuando tú guardas en un joyero las joyas de plata y ahí se condiciona mucho para que se encierre y no haya circulación de oxígeno, ahí también se concentra el azufre y las joyas están más propensas a ponerse de ese color, pero realmente no es nada que las afecte internamente, digamos, no les cambia la estructura, sino es como un pañito, como cuando se empaña la ventana de un carro, que es como un empañamiento. Eso es lo que hace el azufre en las joyas. Entonces, ¿cuál es mi recomendación gigante? Usen las joyas de plata. La joya de plata que se usa se mantiene en el tiempo impresionantemente más que la que uno guarda. Es impresionante, pero entonces no se te daña, no te engañaron, no te dijeron nada malo, sino que uno no tiene el conocimiento, digamos, de todos los factores ambientales que afectan la plata. ¿Qué pasa? La plata es de los mejores metales que se pueden usar en el cuerpo humano porque es hipoalergénico. La plata, por lo general, solamente a un 0.05 de personas en el mundo le da alergia, porque la plata es hipoalergénica, la plata no reacciona a la piel, entonces es maravillosa para el cuerpo. Es importante como entender cómo funciona, pero las joyas en plata. Les voy a contar un dato maravilloso que me contaron una vez. Cuando nosotros estábamos aquí antes de la colonización de los españoles, los juguetes de los bebés eran de plata. Los juguetes de los bebés indígenas, las maracas, los muñequitos, ellos usaban la plata. Imagínate.
Imagínate la riqueza de estas tierras. ¿Por qué? Porque los bebés se los podían meter a la boca, los podían meter a la tierra y no les hacía ningún tipo de efecto porque la plata es hipoalergénica. Cuando los reyes españoles se dieron cuenta de eso, adivinen de qué eran todos los juguetes de los niños de plata. Todo era de plata, era un imperio de la plata, era impresionante. Pero entonces, bueno, ya si las quieres limpiar, me estoy saliendo un poquito del tema, pero esto es chévere. ¿Sí? ¿Quieres saber? ¿Cómo se limpia? Es maravilloso. Me encantan estas preguntas. Primero, no las guarden por tanto tiempo y si las van a guardar, yo les recomiendo un joyerito que estén como individuales, porque entre más cerquita estén, más se concentra todo el... Y pues miren que no sea un lugar tan guardado, a veces lo guardan como en el fondo del armario o en unas partes donde no les entra mucho el oxígeno y ya saben que esa falta de circulación hace que se empeoren, ¿no? Si las quieren limpiar desde casa, hay una técnica muy buena, no les pongan crema dental porque es muy abrasiva, no es tan recomendable. Que sí se puede hacer y es muy chévere para quitarles ese pañito. Ustedes calientan medio pocillo de agua, bien caliente, y le disuelven una cucharadita o media cucharadita de bicarbonato de sodio. Pero la disuelves hasta que esté súper limpia, súper limpia. No se usa en sal, hay gente que coge el bicarbonato y se lo restrega hacia las joyas, no lo hagan porque es que eso raya, y cuando raya le quedan unas como unas fisuritas chiquitas, ahí se mete la piel muerta y entonces ahí se oxida más y la gente dice que no le sirvió. No, ustedes esperan a que se disuelva bien el bicarbonato. Cuando ya está súper disuelto, le ponen un poquitico de jabón de loza, del antigrasa, y una cucharadita adicional de bicarbonato, de vinagre de cocina. ¿Sí? Si pueden vinagre blanco, mejor. Lo revuelven muy bien, cogen un cepillito de dientes viejo y lo lavan, la restriegan muy bien y luego las limpian en seco. Como el bicarbonato y el vinagre son como sales parecidos a los decapantes de los que yo les hablé, muy sutiles, lo que van a hacer es quitarle esa película que tienen y ustedes lo brillan súper bien. Eso es y usarlas. Usen sus joyas de plata todos los días y verán que eso se les mantienen lindísimas. Ese es el mejor secreto. Usen las joyas siempre que puedan, usen todos los días. Claro que sí. Agua caliente. En agua caliente pones el bicarbonato, lo disuelves, un poquito de vinagre y un poquito de jabón de cocina. Se revuelve bien hasta que esté líquido y con eso... Sí, ay, perdón, me salté esa parte. Las enjuagan, las limpian bien en agua y las secan si pueden con un pañito de algodón que no sea tan abrasivo. Ustedes van a ver el cambio que tienen esas joyas y como desde ese día las empiezan a usar todos los días, entonces ya no se les van a oxidar. Como nuevas. Como nuevas. Continuamos acá. Bueno, entonces, miren, yo les estaba hablando precisamente del decapado. Resulta que, bueno, volvamos aquí al proceso retomemos. Estábamos en la fundición, nos salió la pieza como ustedes la vieron ahí, que está un poquito oscura. Le quitamos bien todo el yeso y nosotros también hacemos eso que ustedes van a hacer con el bicarbonato y el vinagre, lo hacemos con piedra lumbre. Es un proceso muy chévere y es muy natural, muy agradable con el ambiente porque muchas veces se utiliza también ácido sulfúrico, al 5%, es una cantidad muy mínima, pero sin embargo es mucho más contaminante. La piedra lumbre hace exactamente lo mismo que va a hacer el vinagre y el bicarbonato, pero lo hace como a una escala más grande. Y además la piedra lumbre también se usa para el cuerpo en muchos sentidos. La piedra lumbre también es un mineral que viene de la tierra, que tiene estas propiedades, pero entonces es mucho más efectivo y mucho más rápido que las plantitas que usaban los ancestros antes. Entonces por eso nosotros utilizamos estas cosas. Ahí vuelve el proceso que les dije, le pasamos la lima, le pasamos la lija, le pasamos el brillo, para que la joya quede así pues lustrosa como a nosotros nos encanta verlos, tiene que pasar por todo ese proceso de brillo y de lustre para que sea pues como brillante como la conocemos. Y ya pues sale el resultado final. ¿Qué pasa? Cuando nosotros queremos resaltar algún detalle o cuando la persona en especial lo está pidiendo, como por ejemplo en este anillo, nosotros utilizamos esa oxidación a nuestro favor. Nosotros ya sabemos que la joya reacciona al azufre. Nosotros ya sabemos que donde el azufre está, se oscurece la joya y se hace un empañamiento. Entonces, si nosotros queremos intencionalmente, en donde queremos que se resalte un detalle,
ponemos el azufre ahí perfectamente para que reaccione y se negree y pulimos el resto de cosas. Entonces por eso hay unas joyas que se llaman envejecidas y es que quedan más negritas en unas partes donde queremos que se vean los detalles, porque utilizamos este proceso a nuestro favor. Si quieren les voy a mostrar una. ¿Tú les puedes pasar esta, por favor? Para que vean, digamos, cómo el proceso de envejecido muchas veces potencia los procesos también y no es tan malo como creemos. Ya, Ya. yo creo que pasemos No sé si a tienen otra ronda de algunas preguntas. Preguntas por acá. ¿No? Sí, tú. Nos preguntan que si esa Sí. técnica de envejecido es la que trabajan los mexicanos en La Plata. Los mexicanos han sido una cultura que ha utilizado bastante ampliamente la plata y los mexicanos empezaron a explorar mucho con el envejecido. También lo hacen con otros metales, no solo con el azufre, sino con otro tipo de cosas, pero los mexicanos hacen muchas cosas envejecidas. Sí, tienes toda la razón. Es muy importante saber eso. ¿Alguna otra preguntita por aquí? No. ¿Qué les parece el proceso? ¿Sabían todas? Exacto, exactamente eso. Nosotros no podemos desconocer que estas son nuestras raíces y que eran unos sabios de los metales. Hay otro historiador que dice muchas veces como no podemos decir que fueron mejores los que hicieron el oro o los metales que los que hicieron las piedras. Cada uno hizo lo suyo. Pero lo sublime de hacer los metales tan preciosos es un punto a favor que tienen por encima, porque es verdad que se profundizó mucho en la piedra, pero esto que se hace con la joyería es más como un proceso alquimista, como químico. El desarrollo técnico de las piedras es como todo lo que tiene que ver con lo físico y como la resistencia, pero encontrar que esta plantita reacciona, que esto se combina con esto y me da este brillo, que es un desarrollo químico supremamente alto y es maravilloso. Entonces sí, es como traer toda esa ancestralidad que nos dejaron y ponerla con herramientas modernas, pues para adaptarnos a la vida moderna también. Exactamente ese era el resumen. Bueno, yo creo que ahorita de pronto las personas que nos quedemos aquí vamos a charlar un poco más acerca del tema. Nos vamos despidiendo de la transmisión. Quiero agradecerles mucho, agradecerte a ti, Zaira, por venir, por contarnos tu experiencia. Aquí en la pantallita pueden ver sus redes sociales si la quieren seguir, si quieren ver un poco de sus procesos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Si en este momento tienen alguna duda de joyería, así no tenga que ver con el tema de, yo compré una aquí estoy para resolvérselas. O sea, este es el momento de todo lo que quieran, se lo Asesorías. resuelvo en este momento, porque sé que surgen muchas dudas. Claro, sigue. La limpieza del oro es diferente a la de la plata. La limpieza del oro es igual a la de la plata. Se puede hacer también para el oro. Exacto. La ventaja es que el oro se oxida mucho menos que la plata. Es decir, el oro resiste mucho más al azufre y a todas las cosas y por eso el oro le encantó a todas las personas y los españoles se lo llevaron. Bueno, todo el mundo lo quería porque el lustre del oro se pierde muchísimo menos rápido que el de la plata. Es decir, el oro puede durar lustroso todo lo que uno quiera, se va opacando un poquito, quizás si está en unas malas condiciones se va a poner un poquitico más oscuro, pero el oro, pero sí, se limpia exactamente igual, lo puedes usar de la misma forma, o sea, no tiene ningún problema. Vale, bueno, nos estábamos despidiendo, entonces quiero agradecerle a las personas, hay muchas de las que están acá que he visto a lo largo de la semana, les agradezco de verdad, de corazón, que nos apoyen, que apoyen estos espacios, son de ustedes y para ustedes, para que muestren las cositas bellas que se hacen en nuestros talleres. Agradecerle a la profe Blanca, a Carolina, a Lady, a Luz, a la profe Marcela, a la profe Sandra, a Stephanie, a Yamile y a todas sus estudiantes pues por el compromiso que han tenido con la escuela esta primera parte del año. De verdad me alegra mucho encontrarlas acá, ver todo lo que se ha logrado en los talleres y no, seguir aprovechando estos espacios. Vamos a continuar todo este año con el tema. Muchísimas gracias, de verdad. Un aplauso para ustedes. Gracias a todas por por la favor. asistencia. ¿Qué tal si le reiteramos el aplauso para Zaira?
Grande el aplauso para ella. Muchísimas gracias a Camilo, nuestro moderador. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros a través de nuestras redes sociales. También el agradecimiento muy especial. Si tienen comentarios, si quieren de pronto decirnos algo a través de las redes, con muchísimo gusto estaremos muy pendientes. Y también para las personas que se encuentran con nosotros. Ya saben, estaremos hasta las 5 de la tarde en el cierre de esta gran semana de las artes manuales. Agradeciendo, por supuesto, muy especialmente a la Escuela de Manualidades, Artes y Oficios del Centro Cultural Bagatá, a cada uno de sus docentes y, por supuesto, a cada una de las personas que también hacen parte de esta escuela. Agradeciéndole, por supuesto, a las personas que están con nosotros, muy pendientes de nuestras redes sociales y nos veremos muy pronto. Un excelente día para todos. Hasta luego. Bendiciones. Muchas gracias.